En el día de hoy volvemos a hablar de todas las nuevas informaciones del caso de Daniel Sancho, y es que hay varias noticias que me han llamado muchísimo la atención hablando de Marcos García Montes, de que supuestamente Daniel Sancho estaría diciendo que está muy enfadado contra Marcos García Montes, muy enfadado contra su propio abogado. Tenemos que ver un poco qué es lo que están diciendo aquí, cuál es el origen del conflicto, este desencuentro entre abogado y cliente, en este caso el asesino Daniel Sancho según sentencia, vamos a decir. De hecho, ahora vamos a ver también un vídeo de una persona que nos había criticado hace unos meses atrás, y vamos a ver un poco por dónde van los tiros actualmente y por dónde considera la gente o qué es lo que está opinando en estas últimas semanas del caso, que estábamos un poco desplazados quizás, y bueno, estamos volviendo poco a poco a ver las opiniones de la gente y también obviamente todas las noticias. Básicamente esto es lo que han asegurado ciertos periodistas en los medios de comunicación, diciendo que básicamente el propio Daniel Sancho habría dicho que cómo va a decir García Montes que está solo en una cárcel, que va a tener privilegios y demás, y que básicamente es una prisión donde él es uno más y allí pues hay como 6.000 personas o algo así, una auténtica locura. Está totalmente masificado, dicen que 12, 15 personas por celda, es una barbaridad. Entonces estamos hablando de que realmente no podría ser. O sea, en este caso los periodistas dicen que Daniel Sancho está muy indignado con las declaraciones de García Montes. Parece también que Carmen Balfagón como que medio no entendía esas declaraciones, y apuntan a que todo esto, el tema del libro de memorias, sería falso también. Que todo ese artículo, creo que había sido en Vanitatis si no me equivoco, que era prácticamente todo falso. O sea, todo lo que decía el supuesto amigo de Daniel Sancho, que había hablado con él, y aparte su abogado, diciendo cosas que no eran verdad. Es de locos esto. Que duerme junto a 12 internos en una manta en el suelo, fatal. A las 5 de la mañana empiezan los rezos, etc. Y evidentemente no está en una cárcel, como decía la gente, no está en un hotel. Daniel Sancho no está en un hotel 5 estrellas, ni mucho menos. Así que vemos un poco de tensión, relación bastante deteriorada de Marcos García Montes con Daniel Sancho, supuestamente, según los medios de comunicación, y que aquí vemos pues otra batalla más dentro del caso. Y García Montes, que no sabemos el por qué habrá dicho esto, por qué se habrá metido al caso de esta forma, y así estamos a día de hoy con este caso. Vamos a ver un poco qué es lo que se cuenta aquí en este programa Tardes de Ana Rosa, porque han dado como esta exclusiva y ahora seguimos opinando del caso. A ver, Daniel Sancho cumple exactamente 2 años en prisión en Tailandia, ya lo saben ustedes, a la espera de la resolución de su recurso. Conocemos la reacción del hijo de Rodolfo Sancho a esas informaciones que ha dicho su abogado García Montes y que a él le han enfadado bastante. Tengo esperanzas de que se haga justicia, de que se llegue a la verdad. Daniel Sancho habla desde prisión en el día que se cumplen 2 años de su vida entre rejas en Tailandia. Que no solo se me juzgue por las apariencias, como pasó en la primera sentencia. El asesino confeso de Edwin Arrieta confía en que se celebre un nuevo juicio y se incorpore como prueba el testimonio de nuevos testigos que aparecen en el documental protagonizado por su padre, el actor Rodolfo Sancho. El contenido de estas entrevistas no ha sido revisado ni certificado. Los abogados de la familia del cirujano colombiano no ven razones para repetir el juicio o incorporar nuevos testigos a la causa y sostienen la premeditación en el crimen. No constituyó defensa propia ni homicidio involuntario. Por ello fue condenado a cadena perpetua y en pocas horas Daniel Sancho cumplirá 730 días en prisión. Marcos García Montes habla claro sobre la vida de Daniel Sancho en prisión. Le dejan hacer y decir lo que quiere. No, es que las declaraciones de García Montes son surrealistas, ¿eh? O sea, pero este hombre, que si privilegios en prisión, que si está solo en una celda, que si le dejan hacer y decir lo que quiera sin ningún tipo de censura. Es como, no sé, prácticamente estaba diciendo que estaba con una caipiriña en un hotel en Ibiza, pero bueno, es que
Es una locura las declaraciones de Montes, ¿eh? Era sin censura. El mediático abogado asegura que Daniel disfruta de unos privilegios que no tienen los demás internos, como dormir solo en una celda para él. En Tailandia no existe ese privilegio, es imposible. Daniel no está solo, está con 12 personas en una celda. ¿Por qué se contradice Es una locura pensar en eso. su equipo legal? ¿Cuál es realmente su día a día en prisión? ¿Cómo se ha tomado Daniel la entrevista de su abogado Marcos García Montes? La sorprendente reacción del hijo de Rodolfo Sancho, a continuación en exclusiva, solo en Tardear. Alejandro, buenas tardes, compañero. Lo primero, ¿es verdad lo que ha dicho públicamente el abogado de Daniel García Montes, de esa, no sé, de esa vidorra que parece ser que se pega en la cárcel? Yo no sé por qué García Montes ha contado esto y con qué intención, porque todo es mentira. De hecho, Daniel Sancho, y esto es una información que podemos adelantar en este programa en exclusiva, se enteró la semana pasada de esas declaraciones que da García Montes a los medios digitales y puso casi el grito en el cielo. Se ha enfadado mucho, Daniel Sancho está muy enfadado con Marcos García Montes, con su abogado, no entiende por qué ha contado esa sarta de estupideces, porque él dice: voy a quedar como un privilegiado dentro de la prisión, donde somos 7.000, 8.000 tíos y tías, cuando soy uno más. Él duerme con otro. A ver, me llama la atención que justamente creo que este periodista iba como un poquito ligado a lo que es el periodismo desde dentro de el grupo Ospina y demás, como que eran muy amigos, etcétera. Se llevaba también, creo que luego se empezó a llevar con Silvia Bronchalo, supuestamente, y justo con Rodolfo Sancho y con la otra parte como que no se lleva nada bien, y de hecho como que creo que tuvo un encontronazo hace poco, ¿no? Creo que Carmen Balfagón como que había dicho de no damos o Rodolfo Sancho no quiso hablar con este periodista, no con el programa sino con el periodista, y creo que era él, de hecho. 12 internos sobre unas mantas. Se despierta a las 4:30 de la mañana. A las 5 rezan o cantan el himno. Y hasta las 5 de la noche pues les recuentan 4 veces, practica Muay Thai y se va a las 5 de la tarde a dormir, como todos los presos que hay ahora mismo en Suratani. No tiene ni un solo privilegio. ¿Que habla más a menudo con sus familiares a través de videollamada? Sí, pero porque es un preso internacional. Pero con García Montes, con su abogado, está en permanente contacto. Entonces, con su abogado, claro, con la familia. En este caso, Daniel, que es su cliente, entiendo que entre otras cosas, aparte de lo que esté por venir, hablará de la situación que tiene real en la cárcel. Entonces, eso es lo incomprensible. Según Daniel, ¿por qué cree que García Montes ha hecho estas declaraciones? No lo entiende, y es verdad que se comunican semanalmente, y es verdad que han preparado el recurso juntos, el recurso a esta sentencia que todos conocimos en agosto del año pasado. ¿Por qué, si Daniel se reúne semanalmente con García Montes y le cuenta cómo es su día a día, como haríamos nosotros con nuestra familia, con nuestro abogado, él va y cuenta que está solo en una celda, que tiene privilegios, que... por cierto, quiero recalcar otra cosa, y esto es importante. García Montes cuenta que Daniel Sancho está escribiendo sus memorias en prisión. Yo puedo confirmar en este programa que eso es rotundamente falso. Lo que está haciendo Daniel Sancho es, desde el día 1 que ingresa en prisión, hace 730 días, lo hemos visto en el vídeo, escribe una agenda, un diario personal, para explicar pues cómo va su día a día, pero no con intenciones de ser publicado. De todas maneras, no entendemos por qué ha hecho esto García Montes. A todos, porque García Montes es un grandísimo profesional, todos le conocemos, y que esto, si es mentira y no se ciñe a la verdad, no entiendo con qué... Es que le perjudica. Claro. Otro asunto, Alejandro, que quería comentar contigo. El otro día pudiste tener la ocasión de ver a Rodolfo Sánchez, padre de Daniel Sancho, y se ha hablado mucho de ese veto que le había puesto a este programa. Bueno, y a ver si García Montes habla en televisión o dice algo, ¿no? Porque obviamente aquí está todo el mundo contra él y demás, pero es como que él ni ha hablado, ¿no? A tardear y que no nos iba a contestar ni a conceder ningún tipo de declaración. Vamos a ver lo que ocurrió y enseguida intentas tú darnos el motivo. Que se ha dicho en un medio de comunicación que Rodolfo Sancho había vetado al programa Tardear. Esta información circula en prensa desde el pasado martes. Rodolfo Sancho reaparece ante los medios con un veto 2 años después del crimen de su hijo Daniel. Rodolfo Sancho reaparece en los medios y veta Tardear en sus primeras declaraciones. Para el abogado del actor, el supuesto no veto responde a esta explicación. Rodolfo Sancho hace unos días tuvo un incidente con un periodista de Tardear al que le conocía. Este señor había proferido
bastantes palabras en contra del honor de Rodolfo. Bueno, pues simplemente no quiso hablar con él. Este programa no ha querido revelar la secuencia de los hechos por no considerar lo sucedido relevante ni noticiable hasta hoy. Mientras Rodolfo responde a todos los medios de comunicación acreditados, a un buen momento. La responsable de prensa del evento nos comunica que no va a hablar con nosotros. Es que me ha dicho que no, lo sé. ¿Qué te ha dicho que no? Pero lo intentamos y esto es lo que realmente ocurre. ¿Cómo estás? Sí, anda, quieta. ¿Te puedo hacer simplemente la pregunta para saber cómo? Anda, quita, le dice. Bueno, no sé realmente qué habrá pasado entre ellos. No sé si... ¿Por qué no quieres hablar conmigo, Rodolfo? Anda, tú sabes por qué. Esta es la secuencia sin cortes del supuesto incidente al que apunta la abogada del actor. Anda, quieta. ¿Qué ha llevado a Rodolfo a vetar a nuestro compañero? Bueno, a ver si realmente dice la verdad, ¿no? El periodista. Pero bueno, es verdad que siempre como que buscan este tipo de conflictos, este tipo de cosas, ¿no? De hecho, yo siempre pensé, no sé si os acordáis de aquella exclusiva que había salido justo en Tardear, pero con la propia Ana Rosa, de Daniel Sancho desde la cárcel. Aquella videollamada que se había hecho, que se le veía a Daniel Sancho, que luego no sé qué pasó ahí, si realmente hubo una demanda por parte de Rodolfo Sancho, sus abogados, al programa para que quitaran esas imágenes. Luego no aparecían por ningún lado porque hubo un montón de programas que reaccionaron a eso y tal, y como que lo quitaron. Y bueno, siempre se pensó un poco por eso, que había algo ahí detrás, ¿no? Y lo que justo se había pensado es que el periodista que salía dando esa exclusiva había sido justo este, o sea, el Alejandro, ¿no? Entonces se creyó que había sido él quien había hecho esa exclusiva desde la cárcel, quitándole una videollamada a Daniel Sancho, que era algo como bastante grave por dar una exclusiva, sinceramente, ¿no? Entonces no sé si viene desde ahí, ¿no? La polémica con este personaje. Aquí hay un problema personal entre Rodolfo y tú. Pues yo no he tenido nunca ningún incidente con Rodolfo. Lo que ha hecho este programa, lo que he hecho yo, que llevo cubriendo el caso de su hijo desde el minuto 1, es aportar las informaciones que me llegaban. La última que dimos en este programa en exclusiva fue, entre otras cosas, por ejemplo, los mensajes vejatorios que le envió a su exmujer Silvia Bronchalo. Entendemos que esa información pues no le hizo ninguna gracia, porque es verdad que eran mensajes muy desagradables, pero yo me voy a ceñir a mi trabajo y este programa, contar la verdad. Y bien, ¿qué haces? Y que si le gusta bien y si no también, se va a contar igual. Bueno, a ver, este programa ha conseguido las primeras palabras de Cayetano Rivera después de ese incidente que Bueno, pues esto es justamente lo que hablaban por aquí de Rodolfo y un poco el circo que hay, ¿no? Porque de hecho el vídeo de Trotapoker, de Rafael Rosselló, mejor dicho, se llamaba así, o sea, el cómo convertir una tragedia en un circo. Vamos a ver un poco qué es lo que opina. Quiero saber realmente por dónde está ahora mismo la opinión de más o menos los disidentes de este caso, vamos a decir. Es un tema tan serio como es el que ha muerto una persona asesinada y que hay otra persona en una cárcel de Tailandia para convertir eso en un circo. Es absolutamente impresentable cómo han actuado todos los abogados que por otra parte dejan todos mucho que desear. Yo sé estar formado por jueces diferentes porque eso lo marcan los convenios internacionales, y que sean tan lerdos que se crean que lo que están diciendo es que en vez de que lo vea, no, es como si yo digo que si la Audiencia Nacional de aquí no, pues que lo vea la de Segovia, porque son así de retrasados mentales, porque hay que ser retrasado. Cuando tú te estás metiendo en un tema o decir que es un delito que acuses a la policía o al juez, ¿y sabéis por qué no se ponen de acuerdo? Porque la versión que está utilizando la defensa no se sostiene. Pero no es que no se sostenga porque sí, es que lo había premeditado, porque le mandaron, tenía un dinero que había robado, que enseñen a ver dónde está ese dinero. No se sostiene porque no hay ni una evidencia de que Daniel Sancho pudiese asesinar a Edwin Arrieta. Ni una. Bueno, lo que dice Trota básicamente también es que él piensa que por un lado y por otro ninguno de las dos partes de los abogados que están hablando, que están poniendo la cara en España, básicamente ninguna de las dos partes tendría la razón del caso, no estaría diciendo la verdad.
ni un poco. Entonces, por eso no se sostienen las hipótesis que están utilizando, por ejemplo, la defensa habla ahora mismo, ¿no? Y sí, el tema de las fotos y tal, la foto... Hay fotos como un poco raras, la verdad, un poco raras que yo muchas veces llegué a pensar en un montaje llegué a pensar, pero... Cero evidencias. En el país con más cámaras del mundo no hay una foto de Edwin entrando en esa habitación, ni siquiera en el hotel, ni siquiera cerca del hotel. En un país, en una isla, Copangán, donde no hay médicos forenses que me estén hablando de exámenes forenses cuando no ha habido ni uno. Cuando lo que incineraron no se sabe si era Edwin Arrieta o uno de los 1000 desgraciados todos los años que desaparecen en Tailandia. Pero lo que no se puede es organizar un circo de un tema tan serio. Yo, cuando me metí en este tema, que me metí de pasada, me metí porque conocí al abuelo de este chico. Pero a partir de ahí, cuando empecé a investigar, que por cierto empecé a investigar porque vi programas de Axel, nuestro amigo Alex, que ahora se ha vuelto super light, porque vamos, yo estaba hoy esperando el programa de él porque creí que iba a aportar algo, y lo que ha dicho de una forma muy educada y muy suave es nada, cero, no ha aportado absolutamente nada. Es más, ha aportado menos de lo que él sabe. Menos de lo que él sabe. Porque si alguien empezó a descubrir cosas serias, fue Axel desde el primer día. Porque yo aparecí después. Pero es que cuando te pones a revisar todo, no hay ni una evidencia. Es verdad que Rafael Rosselló es como que está diciendo muchas de las cosas que nosotros decíamos hace 1 año y medio, claro. Para mí es como volver como atrás en el tiempo, ¿no? Recordando sus vídeos. De hecho, en alguna ocasión yo me tengo puesto algún vídeo de Rafael diciendo, ostras, pues si estas cosas justamente las voy recordando diciendo, va, esto son cosas que yo especulé en su momento. Ni una evidencia. Entonces, que esto haya pasado, que vayan abogados a un programa de chonisalseo de 5ª categoría, como ha estado Ospina, como va Balfagón, es que es de vergüenza. Que los circos que monta Ospina, que sea con Ana Rosa Quintana, Balfagón con estos otros impresentables, del 3 al 4, que no saben ni de qué va la historia. Que tengamos gente comentando este tema, que se fían de una mierda de libro, como que se dedicaban a cosas más o menos entretenidas e interesantes, como aprobado con nota alta y todo eso. Ahora dicen una serie de chorradas impresionantes. Señores, yo no tengo ni puta idea si Daniel Sancho asesinó o no a Edwin, porque yo no estaba ahí. No tengo ni idea, pero yo he partido de la base de no creer a nadie. A nadie. Y por la experiencia que tengo, que es mucha, y sobre todo en países pues problemáticos, sé que la mayor corrupción está en la policía. ¿Y por qué? Oye, es que a mí sinceramente lo que dice Trotapoker es que no me parece tampoco ninguna locura, o sea, las cosas que está diciendo, porque muchas veces se ha tachado de loco a este señor, o yo he escuchado como lo que dice no tiene sentido, o por atacar, ¿no?, a Ospino, por decirle ciertas cosas. Sí, es verdad que quizás, no sé, las formas yo no lo haría así, o yo no lo diría así públicamente de ciertas personalidades o lo que sea, pero después hablando del caso y teorizando o llegando a ciertas hipótesis del mismo, a ciertos encuentros, es como que realmente creo que tiene bastante sentido lo que dice en ciertas ocasiones, ¿no? Y de hecho él creo que como que tenía algún caso cercano en Tailandia o algo así, según lo que escuché así de fondo en algunos vídeos mientras hago la cama y limpio los muebles, pues básicamente como que le llegué a escuchar así ciertas cosas. De hecho, hubo en un momento que él habló como ¿realmente es el cuerpo de Edwin Arrieta? Básicamente esto la gente lo dice no por ninguna locura ni nada así, porque es que de hecho yo saqué por aquí un programa del 5 de agosto o del 6 de agosto de cuando fueron los hechos, de cuando salió a la luz el caso,
creo que había sido incluso el propio Juan Luis Galiacho, el periodista que ahora está en contra de todo lo que tenga que ver con Carmen Balfagón, con Rodolfo, con Daniel Sancho, etc. Pero él mismo tenía una información de que había encontrado otro cuerpo diferente a Edwin Arrieta en esos días. O sea que realmente estamos hablando de que en esa isla evidentemente sí que hay descuartizamientos, sí que hay mafias y sí que se encuentran cuerpos muy a menudo, con mucha frecuencia. Entonces, que realmente se encontrase un cuerpo y que justamente llamasen y que ya tuviesen a Daniel Sancho prácticamente condenado cuando llega ahí a esa comisaría, cuanto menos es extraño. O sea, es para pararse a pensar en eso. Porque además lo viví de cerca con un conocido amigo mío que se lo cargaron en Tailandia y cómo devolvieron el cadáver. Sé positivamente que si hay algún país más corrupto en el mundo, o de los más corruptos del mundo, es Tailandia. Entonces, que tenga la desfachatez un abogado en el ejercicio de sus funciones, como es Ospina, de estar mintiendo, de estar riéndose del recurso de un compañero, eso es que le deberían de echar del colegio de abogados. Claro, la basura se une. Entonces yo no me cansaré de decirlo. Triungar es basura, como lo es Dareol o lo es Joaquín Campos. Pero aquí lo que nadie se está dando cuenta es que estamos hablando de un asesinato y de una persona que está metida en una cárcel de mierda, en Tailandia. Una cárcel de mierda. Y un asesinado que ahora va a resultar que Santa Teresa de Jesús se quedaba corto al lado de él. Y que no se puede hablar porque como ha sido la víctima no se puede decir nada. Pues sí se puede decir. Se puede decir que debía dinero, que estaba embargado, que tenía demandas y querellas por malas praxis, que no es cirujano reconstructivo. No lo es. Y si no, que me presenten el MIR, porque lo he buscado, el MIR. A ver, evidentemente esto es una cosa que siempre lo decimos. O sea, por mucho que la persona fuese malísima, etcétera, pues no... Si Daniel Sancho lo hizo, no tenía que haberlo matado, o sea, evidentemente. U otras personas, no se merecía la muerte, ¿no? En todo caso, por lo que sabemos, ¿no? Por lo que está probado de esa persona, ¿no? Lo que tendrían es que haberlo juzgado si todas las cosas que se dicen son verdad, haberlo juzgado en vivo. Eso no ocurrió, evidentemente esa persona está fallecida, en este caso sería Edwin Arrieta. Y obviamente también hay que crear un perfil de la víctima, un perfil victimológico y todas las cuestiones que esa persona hizo para que alguien quisiese acabar con su vida, si realmente hubiese algo detrás o algo que hiciese que despejase algo en la mente del criminal, en este caso presuntamente Daniel Sancho, ¿no? Tendría que haberlo aprobado en Argentina no aprobó ningún MIR. No, es que eso fue a Argentina porque allí la especialidad es más barata. Si tú te pagan cuando haces la especialidad, tú no pagas. Todo mentira. Un personaje creado envuelto en la mentira. En la mentira. Un personaje muy, muy raro, muy extraño. Un homosexual que nunca, con 40 y los años que tuviese, no había tenido ninguna pareja de su edad. Unos que llevaban mucho, una familia, pero para venir a España han tenido dinero, pero para ir corriendo a Tailandia a ver si habían matado a su hermano, no. La misma hermana que sabía que... Oye, en realidad, ¿alguien de la familia de Edwin Arrieta fue a Tailandia en algún momento? Es que en verdad vemos como que hubo muy poco, ¿no? de desplazamientos. Ningún amigo de Edwin Arrieta fue. Ni uno solo. En televisión aparecieron cientos de veces. Pero a Tailandia no me suena que haya ido nadie, ni familiares, ni amigos, ni políticos, ni nada. De hecho, Edwin Arrieta se llevaba con muchos políticos importantes dentro de esas localidades colombianas. Que su hermano estaba detenido en una prisión porque se lo dijeron a ella, en una comisaría, perdón. Edwin Arrieta Arteaga. Y que le hacen ir a Daniel. Y aquí no encaja nada. No le encajaba ni a la chica que la acompaña a la comisaría, porque había estado con él. Ya. Una escena de crimen donde se van todos los policías a dormir.
una retención ilegal, un documento que le hacen firmar que le van a expulsar en 48-72 horas. Un juicio que ha sido todo una tomadura de pelo, donde se ha defendido el propio Daniel. Eso ha sido un circo, donde evidentemente estaba amenazado. Y hay gentuza, porque es gentuza, que se dedican a... Ellos saben ya lo que ocurrió. Y llaman el asesino descuartizador. Y compró todo eso para descuartizar. Se ha demostrado que con eso no se descuartizó a nadie. Y lo único que ha aparecido es un cuchillo de la Juar, que dicen que tenía ADN de Edwin Arrieta y de Daniel, que me explicarán en un mismo cuchillo cómo pueden tener ADN de los dos. Unas bolsas que compró para eso que no se utilizaron. Nada, sí, de hecho lo que dice la defensa es que la prueba de ese cuchillo con ADN de los dos sería prefabricada y luego el otro cuchillo que no creo que era el mismo que venía de otra villa, o sea, una locura. Y una escena de un descuartizamiento que lo único que encontraron fue una gotita de sangre en la nevera. ¿De verdad? ¿De verdad? Y tenemos que seguir aguantando esto. Y que los abogados hayan hecho un... La escena es muy rara, ¿eh? De hecho, hasta la propia Tuyupa como que se tuvo que sacar esa información de que habían puesto plástico Daniel Sancho y por eso no encontraron luego como más pruebas o no estaba todo lleno de sangre o por qué le dio tiempo a limpiar todo tan rápido. Porque evidentemente nosotros ejercimos una presión bastante grande diciendo que cómo podía ser eso. Y vinieron aquí criminólogos, vinieron aquí expertos, vino aquí pues todo el mundo a decir que todo eso que era muy raro y que Tailandia pues olía feo, olía muy feo. Y con el caso de Daniel Sancho pues pasó un poco de lo mismo, o sea, quedamos nosotros por aquí muchísimas entrevistas y la gente siempre opinaba lo mismo, entonces luego tuvieron que sacar otro tipo de teorías en contra del propio Daniel Sancho y metiéndose como en cosas que no estaban dentro del expediente ni en ningún lado, como por ejemplo lo del papel film, que eso fue justo hace un año. Hace un año aparecía de repente esa teoría, ¿no? Circo de todo esto. Porque es lo que han hecho en sí, han hecho un circo repugnante. Pero realmente, ¿por qué aparecía esa teoría? Aparecía porque había cosas que no encajaban, aunque ellos no quisiesen decir eso, aunque no quisiesen evidenciarlo. Ante todo esto, con una defensa que no hay por dónde cogerla. Que no hay por dónde cogerla. Porque, señores, lo primero que hay que hacer cuando tú llegas y ves un caso así, a mí me importa una mierda lo que me diga mi cliente, que está metido en un calabozo en Tailandia. A mí lo que me interesa saber es qué pruebas tienes a la policía, qué ha ocurrido y pedir la nulidad. Bueno, pues un poco de opinión, lo que veo aquí de Rafael Rosselló. A día de hoy es cierto que seguiremos viendo más cosas, seguiré opinando de este caso. No siempre podemos tener la verdad o incluso la razón del mismo, pero hay muchas cosas extrañas del caso, eso sin duda. Escobar y se unió al bloque de búsqueda y que además dio todo tipo de información sobre el asesinato de Moncada y Galeano en la cárcel de la Catedral, donde estaba internado Pablo Emilio Escobar, por lo que asesinaron a Lisandro Espina Baraya, el cartel de Medellín, precisamente por haberse chivado de ese asesinato o haber dado datos, y de hecho pues dicen que está protegido por la DEA y que está entre Estados Unidos y Colombia y que tiene una riqueza brutal. Jesús Samper Gaviria, el que se supone que es amante de Ana Patricia Botín y el que decían que había asesinado al presidente del Banco de Santander. El Banco de Santander tiene también unos, en fin, te podría hablar de muchas cosas. Diego Fernández Murillo, Don Berna, Álvaro Uribe, según la DEA también está el narcotraficante, Iván Duque Yerñeñi, otro narcotraficante, Carlos Castaño Gil, es decir, era un grupo que se conocían todos entre ellos. Y no hay ni uno que tú digas, hombre, no, mira, este era fontanero. Pues no, mira, este era
ingeniero de caminos. No, es que todos estaban metidos en la política y todos estaban metidos en temas de corrupción. Digamos, el círculo más cercano. Yo te digo que evidentemente también tenía algún amigo que no tenía nada que ver. Pero es muy llamativo que una persona como él, que también vivía o quería vivir por encima de sus posibilidades, que él mismo se autodenominaba el conde de Lorica, porque quería vivir por encima un poco de sus posibilidades y presumía de vivir muy bien, y que cada 2 meses se cogía unos días de vacaciones para viajar por el mundo. Pues hombre, a mí me extraña todo, es un perfil que no me encaja. O sea, un médico cirujano que nadie ha podido demostrar que tenga la especialidad de cirujano, que estaba entre varios países, que además viajaba muchísimo, que además mantenía a la familia entera. Y, joder, pues me da mucho más la impresión de que detrás de esta persona, porque podía ser el estereotipo perfecto para blanquear dinero, hablando en plata. Es decir, que esta gente le diese dinero y él llegase a invertir en negocios. ¿Por qué? Porque él llevaba la tarjeta de presentación de un cirujano plástico de éxito, no sé qué. Cuando te pones a mirar los principales cirujanos estéticos de Colombia, no aparece él, lo siento mucho, entre los 10 ni entre los 15 primeros. Entonces, a ver, de hecho, Joaquín Campos decía algo así como realmente Edgún Arrieta también pudo ser engañado por esta gente para trasladar o blanquear supuestamente ese dinero, ¿no?, que comenta. Vamos a ver, o sea, no sé cómo explicarte. Si tú a mí, sí podría, es que estamos hablando todos de hipótesis, porque nadie sabemos la verdad. Claro. Pero bueno, o sea, no sé, a mí Zulema Jatín me dice, oye, mira, ¿sabes una cosa? Yo tengo ahí un dinerillo, porque además en cuanto pueda, porque ya se intentó escapar y venir a España, Zulema, y la cogieron en el último momento, alegando que venía a no sé qué, un curso o no sé qué, que al final no era un curso, que la habían invitado para no sé qué, que no la habían invitado. Es decir, lo que quería era y quiere salir pitando de Colombia en cuanto pueda. No solo por eso, sino porque como ha ido delatando, pues en Colombia los sapos, como llaman a los que delatan, pues tarde o temprano acaban mal. Entonces hay mucha gente de ahí que quería de alguna manera tener negocios que les rentase en otros países. Y España se les pusieron las orejas como a rintintín, porque España era el sitio perfecto para ellos, irse a Europa y con dinero. Entonces, si creas una hipótesis, la hipótesis más razonable es esa. ¿Por qué tiene este lío de sociedades? ¿Por qué tiene este lío de sociedades? Porque él, a nombre suyo, no puede estar ingresando dinero, cantidades estratosféricas en un banco para mandarlo a otro, no sé qué. Ahora, si tú tienes una sociedad, tú puedes generar ingresos hasta donde no los hay. ¿Comprendes? Y más si son sociedades que se dedican, además, el objeto social era inmenso, podían hacer de todo, comprar, vender, lo que tú quisieses. Entonces tú puedes ahí hacer una serie de facturas que en ciertos países pues las puedes hacer con relativa tranquilidad e ingresar en esas sociedades y esas sociedades enviar dinero al mismo tiempo a otras sociedades que estén en otro sitio. Por ejemplo, el dinero de esta gente no creo que lo tengan en Colombia, lo tendrán probablemente en Panamá, por ponerte un ejemplo. Lo tendrán en cuentas en Panamá. Entonces, si tú lo mandas, por ejemplo, de Panamá y una sociedad de panameña, lo mandas a una sociedad que tú creas porque la vas a comprar ya constituida, que tú compras esa sociedad, pues por ejemplo Andorra, por ponerte un ejemplo. Sí, como paraísos fiscales, ¿no?, entre comillas. Ahí está. Y luego tú llegas a España y creas en España una sociedad y esa sociedad la alimentas a base de esas otras sociedades y tú vas con tu tarjeta de cirujano plástico de éxito y tal, a nadie le va a importar o le va a extrañar que tú hayas metido 1, 2 o 3 o 4 millones en ciertos negocios. Pero él cuando habla de invertir también en temas hoteleros. De hecho, parece ser que hay constancia de que viajaron también a Marbella, que viajaron a Ibiza, que viajaron a una serie de puntos como muy estratégicos como para invertir, ¿no? Entonces todo eso teniendo imaginación, como la tengo yo, pues lo que me han contado por ahora no me lo creo y lo que me cuento yo a mí mismo me lo creo muchísimo más, O sea, no es pero me lo creo más. Entonces yo creo que Daniel vio que ahí había mucho dinero
Evidentemente Edwin sí que estoy convencido que se enamoró de Daniel. Daniel de Edwin no creo que para nada. Pero dijo, espera, yo a este le voy a sacar las claves y luego, ¿qué hago con él? Porque claro, si tú quieres matar a una persona, tú te lo llevas a hacer el Camino de Santiago y lo tiras por un acantilado. Y dices, oiga, se cayó. Y lloras un poco. Y ya está. Y se murió, pobrecito. Pero es que a él no le interesaba eso. A él parece que le interesase hacerlo desaparecer. Por eso se lo lleva a Tailandia. Ahí lo despieza y por ahí lo tira para que no aparezca. ¿Por qué? Porque la gente que le dio a él ese dinero, a Daniel no lo conocían. Si no lo conocía ni la hermana de Edwin. Sabía que era uno de los muchos amigos, sí, pero no tenía... O sea, lo que estoy seguro que no sabían ellos es que a lo mejor Edwin le había puesto, por lo que fuese... Ya, un montante económico, ejemplo, ¿no? O autorizado en ciertas cuentas. Ya. ¿Comprendes? Entonces, claro, cuando dice Carmen Barzagón, es que no aparece ninguna cuenta. Bueno, vamos a ver, no aparece ninguna cuenta a nombre de él, pero pueden aparecer sociedades en las que tenga una autorización, un poder, una persona y no aparezca. Pero va con su poder y hace lo que le da la gana, ¿comprendes? Y hay luego muchas cuentas numeradas. Es decir, ahí tú puedes jugar con muchísimas cosas, pero que yo creo que el trasfondo de esto es económico, y yo lo tengo clarísimo. Y que averiguar todo esto molesta a mucha gente también. A ver, también es cierto que las primeras frases que nos llegan de Daniel Sancho es que estaba siendo amenazado, en este caso, por ese lado, tanto él como su familia, él decía, ¿no? De hecho, pedía perdón o decía algo así como, siento que tenéis que estar sufriendo todo esto, me tenía amenazado tanto a mí como a mi familia. Y de hecho, lo que es el primer abogado de Daniel Sancho, el tailandés, da unas declaraciones que ahora vamos a poner un poco en contexto, pero que él dice que el colombiano tenía parientes mafiosos, ¿no? De ahí salen esas primeras frases. De hecho, las conversaciones que salen del señor, que es Kuan An, el abogado tailandés, es como una conversación que se produce con el juez y con Daniel Sancho, que era para la causa, y que Daniel Sancho le decía a este abogado que temía por la seguridad de él y de los suyos. Claro, es muy normal. Si yo soy Edwin Arrieta y yo te digo a ti, mira, Alex, te voy a dar esto, te voy a contar esto, pero ten en cuenta una cosa, detrás de esto hay gente muy peligrosa, y si a ti se te ocurre, vamos, a hacer una locura o meter la mano aquí, es que, vamos, no quedas ni tú ni nadie de tu familia. Y si tienes tu abuela, como decía Pablo Escobar muerta, la desentierro y la vuelvo a matar. Es decir, eso es muy lógico, pero eso no... Entonces, él puede alegar en un momento determinado que él había metido, o que todavía Edwin no lo sabía. Es decir, Edwin no iba a Tailandia enfadado o para decir por qué había metido la mano en la hucha o porque iban a romper. No, al contrario, las conversaciones por WhatsApp que hay antes de llegar son de lo más enternecedor. Pero el otro le debió decir, mira, yo te voy a dar esto, por si a mí me ocurre algún día, un vuelo o lo que sea. Pero ojo, porque lo que hay detrás de esto es gente muy peligrosa. Entonces ya está. Entonces él utiliza eso para de alguna manera enmascarar el tema. Pero si le hubiese salido bien, si no encuentran a Edwin, él no tendría ningún miedo de nada. ¿Por qué? Porque seguramente a él no le conocía a nadie. Entonces la jugada era perfecta. Ahora, no hubiese sido perfecta si se cae por un barranco y aparece Edwin. Y aparece Edwin muerto, se sabe que Edwin ha muerto. ¿Por qué? Porque ellos saben que han hecho una transferencia de una sociedad a otra sociedad determinada, por ejemplo en Andorra, estoy poniéndole el ejemplo. Ahora, como allí hay un secreto bancario brutal, que a no ser que sea un juez no te dicen nada, si por ejemplo antes de ir a Tailandia, Daniel, porque esas cuentas suelen tener una clave y lo haces todo por internet, la traspasa a otra sociedad que él también ha comprado en Andorra, se acabó el circo. O sea, ellos no van a conseguir saber dónde está ese dinero no está ahí, punto. Y van a sospechar de una persona que de repente ha desaparecido. Y van a decir, joder,
y deja aquí a su madre, a su padre, a su hermana, a su sobrina, sí, pero es que realmente no es que haya desaparecido, es que se lo han cargado y le han hecho desaparecer. Pero si acaso tenían iban a buscarle o a pedir explicaciones, irían a la familia de Edwin, no a él. A él, si bien le preguntan, sí, bueno, era amigo mío, lo conocíamos todos. De hecho, él hace una operación muy interesante, mira. Todos estos amigos que te he nombrado antes conocían a Edwin. Todos. ¿Por qué? Porque Daniel lo hizo a propósito. Daniel lo presentaba a todos sus amigos como un amigo de Colombia y un más que posible inversor. Y estaba abriendo camino sobre todo con amigos suyos que tenían negocios y que tenían ansias de tener más negocios. Querían ser como el de Zara, o sea, querían ser ricos, riquísimos, más que Julio Iglesias. Entonces, los presentaba así. Entonces, ¿por qué? Y se hacían fotos con todos. De hecho, Edwin había estado incluso en Ibiza con amigos de él. ¿Por qué? Porque si ocurría cualquier cosa, Daniel era un amigo más, ¿sabes? No le iban a involucrar en un tema. Y es la única explicación lógica que tú ves a este asesinato con descuartizamiento, porque... Claro, pero realmente lo que tú estás diciendo también... Por ejemplo, Joaquín Campos dice que tenía una cuenta con otras 3 personas más, ¿no? Si Daniel Sancho acababa con la vida de ese señor, había otras 3 personas que sabían en este... Pero esa no es la cuenta importante. Esa es una cuenta que abrieron para montar una churrería, no sé qué, o una cosa de hamburguesa, y que no había ni siquiera todavía puesto el capital. Se había organizado una cuenta, ahí está el error. Se había puesto una cuenta para crear una sociedad, con que esa sociedad pues iban a montar X negocios. Tú cuando tú creas vas a crear una sociedad, abres una cuenta en un banco que luego la vas a ligar a esa sociedad, una sociedad anónima, una sociedad limitada, lo que tú quieras. Yo supongo que van por ahí los tiros. ¿Qué ocurre con esa cuenta en el Banco Santander? Vamos a ver, una cuenta que tú no has pedido ningún crédito ni ha tenido ningún movimiento, la puedes hacer desaparecer si tienes tus contactos importantes. Ahora, si has pedido un crédito no, porque va al Banco de España, ¿comprendes? Ahí queda un rastro. Pero si tú no has pedido ningún crédito y tú eres una persona con ciertas influencias, tú puedes hacer borrón y cuenta nueva porque ha habido un escándalo, porque a mí no me interesa, porque no quiero estar pringado. Ten en cuenta que yo creo que sé quiénes se podían estar detrás de esa cuenta, evidentemente. Y a lo mejor de esta manera estaba también él, Daniel, de alguna manera enmascarando realmente lo de Edwin Arrieta, diciendo, venga, vamos a abrir entre todos una cuenta, pero ya me dirás tú qué podía aportar Daniel Sancho. No podía aportar nada porque no tenía dinero, ¿comprendes? Entonces era una cuenta pues que a lo mejor se abrió con 10.000 euros, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí no había ninguna cantidad extraordinaria de dinero, eso garantizado. O sea, yo te digo que el dinero no está ni siquiera en España. O sea, el dinero es el